y para colocar nuestra vida sobre la roca, para poder establecerla sobre la roca que es el Señor Jesucristo. Para eso Él nos dejó su palabra. Y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana, por favor, a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Acompáñeme, por favor, a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos a volver a este texto para comenzar el día de hoy. Primera Tesalonicenses 5, 23. Leámoslo juntos, por favor. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme y hagamos una oración para pedirle a Dios que hable a nuestro corazón. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana por tu hermosa palabra. Gracias porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Libera hoy nuestro corazón, Señor, de todo lo que lo esté afligiendo, atando, preocupando en el nombre del Señor Jesucristo. Que tu palabra nos libere de prejuicios, de mentiras, de engaños y podamos avanzar hacia ti, cimentar nuestra vida sobre la roca. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu bendición. Gracias porque tú estás con nosotros. Hoy colocamos, Señor, nuestra vida delante de ti en función del mensaje de la palabra para que tu Espíritu Santo la llene completamente en Cristo Jesús. Yo te entrego mi vida y te pido que seas tú dirigiéndome, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, y yo sé que hay muchas personas atentas que pueden estar diciendo, pastor, pero otra vez vamos a partir desde Primera Tesalonicenses 5:23. Sí, otra vez lo vamos a hacer desde allí. A veces el Espíritu Santo coloca en el corazón una palabra que se cimienta, que se queda muy profundamente guardada. Es lo que se conoce como una palabra rema. Es una palabra que toca tu espíritu. Y Dios a través de esta palabra ha tocado mi corazón y mi espíritu y me ha permitido ir comprendiendo muchas cosas del mensaje de la palabra que he querido transmitir a todos en los mensajes anteriores, de los 2 domingos anteriores, lo que indican los indicadores irreprochables, y la palabra de hoy, preparados para su venida. La Biblia dice que Dios mismo, el Dios de paz, esa es su esencia, nos santifica, es decir, nos transforma para bien. Él nos está transformando para bien. Y dice la palabra que lo hace por completo y que además conserva todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que toda esa obra para la que nos disponemos con todo nuestro corazón. ¿Cuál obra, pastor? La de presentarnos irreprochables en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. La de permitir que Dios efectúe los cambios y las transformaciones necesarias en nosotros. Esa obra tiene un propósito determinado, además de todo lo que hemos hablado los domingos anteriores. ¿Cuál es ese propósito? Estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, al lado de sus colaboradores, apóstoles también como él, Silvano y Timoteo, escribe en el cierre de la carta a los tesalonicenses anhelando que Dios mismo haga la obra en ellos integralmente, a fin de recibir al Señor Jesucristo en su segunda venida. El deseo del corazón de los apóstoles es que la iglesia sea preparada, sea santificada, que Dios mismo la transforme en todas sus áreas, en el corazón, en el alma, en la mente, en las emociones, en el cuerpo, de todos los creyentes del conjunto de la iglesia, para recibir al Señor Jesucristo en su segunda venida. Es decir, que la forma en la que nosotros estamos siendo transformados es fundamental en función de la segunda venida del Señor Jesucristo. Es tan importante que la palabra que se utiliza es la palabra irreprochables. Otras versiones traducen irreprensibles. La palabra griega utilizada allí, que se traduce irreprochables, Nueva Versión Internacional, irreprensibles, otras versiones,
es la palabra griega ameptos. Y ameptos significa inocente, sin faltas, que no se puede culpar o señalar. Eso es lo que se ha traducido como irreprochables. Inocente, sin faltas, sin fallas, que no se puede culpar o señalar. Ese es el nivel de transformación que Dios está haciendo en nuestros corazones. Esa es la expresión utilizada en la Escritura, lo cual nos indica la importancia de nuestro cambio, de nuestra condición para el momento en el que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, ya que el Señor Jesucristo va a venir por ella en cualquier momento. El Señor Jesús va a regresar por segunda vez, sin duda y sin falta. Eso es algo que está perfectamente claro en las Sagradas Escrituras. Y para recibir su venida, nosotros, tú y yo, tenemos que estar preparados. ¿Ser irreprochables? Bendito. Dios nos está santificando. Dios nos está completando, nos está transformando para ese momento. Así que tranquilos. Seamos espirituales y entendamos que los que comienzan por el Espíritu son los que se van con el Señor en su segunda venida. ¿Y quiénes son los que comienzan con el Espíritu? Pues los que tienen una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Los que son llamados en la Biblia hijos de Dios. La santificación es un proceso que comienza con abrirle el corazón a Dios. Allí comienza ese proceso de transformación, ese proceso de santificación. De tal forma que se afecta positivamente, no solo el espíritu en una conexión plena con el Señor, como lo hemos dicho, sino también nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar y por supuesto que nuestro cuerpo. Se afecta el espíritu, el alma y el cuerpo cuando comenzamos una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Así que con el Señor Jesús solo se van a ir las personas que están siendo transformadas en ese proceso por el Espíritu Santo. No las personas perfectas, porque personas perfectas no hay. Pero tampoco las que no tienen esa relación personal, esa conexión con Dios. Ahora, estuve pensando que en función de la segunda venida necesitamos ser espirituales para comprenderla, para asumirla, para esperarla con la conciencia de que efectivamente esto va a suceder y que nosotros debemos estar preparados para ello. Si nosotros no empezamos por el Espíritu, si no somos espirituales para entender esto, sino que estamos aferrados en el alma a nuestras emociones o a nuestra voluntad, o si estamos aferrados o solamente atentos al cuerpo, pues primero no vamos a entenderlo y segundo no vamos a querer incluso que el Señor Jesucristo regrese, porque su regreso puede dañar nuestros planes. Estaba pensando que cuando una persona está aferrada a las cosas del alma, a su propia voluntad, a vivir con sus deseos, pues lo último que quiere es que el Señor Jesús venga, porque cuando el Señor Jesús venga por su iglesia y nos vayamos a ir con Él, el Señor me va a dañar mis planes. Hay que ser espirituales para entender que esto está revelado en la Escritura. Hay que ser espirituales para tener conciencia de esa segunda venida, de la transformación que Dios está haciendo, para anhelarla, para creerla, para recibirla. Es necesario comenzar con el Espíritu. Si no comenzamos con el Espíritu, sino con el alma o con el cuerpo, pues la segunda venida pudiera ponernos a pensar de forma distinta. La Biblia dice que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez y que vendrá por las personas de su iglesia que estén vivas en el momento de su venida. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos cuándo va a suceder ese evento. Sobre ese punto específico de cuándo va a suceder, no lo sabemos. Lo que sabemos es que la venida será inminente, es decir, en cualquier momento. Y por eso tú y yo debemos estar preparados. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, versículos 42
al 44. Por lo tanto, manténganse ¿qué? Despiertos. Manténganse ¿qué? Despiertos. ¿Cómo debemos mantenernos? Despiertos. Porque no saben qué día vendrá su Señor. No sabemos el día, no sabemos la hora. Lo que sí sabemos, aquí hay una advertencia del Señor Jesucristo, es que debemos mantenernos ¿cómo? Despiertos, atentos. Debemos mantenernos conscientes, ser espirituales. No debemos dormirnos, debemos mantenernos despiertos. Versículo 43, pero entiendan esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Es una analogía que el Señor Jesús toma para hablar de la inminencia de su segunda venida. Y entonces dice que si el dueño de una casa sabe a qué horas va a llegar un ladrón, pues se mantiene despierto para no dejarle forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar ¿qué? Preparados. Dice, por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. ¿Cuándo va a venir el Señor? Cuando menos lo espere. Dice, cuando menos lo estén esperando, va a venir el Hijo del Hombre. ¿Y cuál es la señal que nos coloca o la advertencia que Él nos coloca? Debemos estar preparados. Tú y yo debemos estar preparados porque el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez a llevarse su iglesia al cielo. Por eso dice, estén despiertos, no se duerman, manténganse despiertos, estén preparados. Entonces quiero ver varios puntos en este sermón para dar alcance a esta premisa que el Señor Jesús dice. El Señor Jesucristo dice, deben estar preparados. Estar preparados para la venida. Volvamos a 1 Tesalonicenses 5:23, por favor, porque allí se nos dice cómo es la preparación. Allí se nos informa qué debemos hacer nosotros para estar preparados. Dice la Biblia que Dios mismo, el Dios de paz. La preparación comienza con Dios. Esa no es una preparación que está en nosotros mismos. Nosotros debemos ser espirituales para entender que estar preparados significa tener a Dios en el corazón. La Biblia dice que Dios mismo, el Dios de paz, Él es el que hace la obra, lo santifique por completo. Si alguien quiere estar preparado para la segunda venida del Señor, tiene que tener una relación personal con Dios. ¿Cómo va a santificar Dios mi corazón o el tuyo si no se lo hemos entregado? ¿Cómo va a preparar Dios nuestra vida para transformarla si nosotros no se la hemos dispuesto? Lo primero que tenemos que hacer, hablando de estar preparados para ese evento tan glorioso de la segunda venida del Señor Jesucristo, es tener una relación personal con Dios. Dios mismo, el Dios de paz, dice la Biblia, los santifique por completo. Él es el que produce los cambios. Él es el que produce la transformación. Recuerden que la santificación es un proceso en el que Dios, a través del Espíritu Santo, está actuando en tu vida y en la mía, para hacer de nosotros cada vez personas mejores personas. Es la obra del Espíritu, esa es la santificación. Dice, y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. El poder de Dios, la capacidad que Dios tiene, da alcance a conservar de manera especial nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. A no dejarnos perder en asuntos espirituales que no conducen a Dios. Nosotros no nos podemos dejar confundir ni engañar como lo hablamos hace 15 días. Nosotros tenemos que tener claro que hay un solo camino para llegar al Señor a través del Señor Jesucristo. Y Él nos completa para que no nos perdamos en nuestras emociones. Hay personas que viven por emociones, que son sentimentales. Recuerden la frase que hemos expresado, el que vive por sentimientos daña los principios, pero el que vive por principios perfecciona los sentimientos. No vivamos por emociones. Ay, pastor, pero no me puedo sentir triste, claro, y alegre también, pero no basemos nuestras decisiones en los sentimientos porque los sentimientos son muy fluctuantes. Basemos nuestra vida en los principios de Dios. Y por supuesto tiene el poder, como lo hemos hablado, de sanar, de completar, de restaurar nuestro cuerpo. Y dice que debe conservar o que conserve irreprochable, irreprensible,
que conserve todo nuestro ser, como dice la palabra griega, amentos, inocente, sin falta, que no se puede culpar o señalar para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, número 1, estar preparados. Nosotros debemos estar preparados porque ese evento se va a presentar en cualquier momento. ¿Preparados para qué? Preparados para irnos en su venida. Miremos lo que dice Juan capítulo 14, por favor, versículos 1 al 3. Juan 14, 1 al 3. Preparados para irnos en su venida. Dice la palabra del Señor, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. A mí siempre me ha gustado esta expresión. A mí esta expresión me ha parecido poderosísima. La Biblia dice, palabras del Señor Jesús, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, ¿vendré para qué? Para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. A mí me ha gustado siempre ver en estas palabras la seriedad de las palabras del Señor Jesucristo. La seriedad impresa en estas palabras. Primero nos llama a no angustiarnos, sino a confiar en Dios. En tiempos como este, donde pudiéramos ser presas de la angustia, lo que Dios quiere es que confiemos en Él. Las promesas del Señor son ciertas. La palabra del Señor es verdad. Y estamos llamados a confiar en Dios. Dice, confíen en Dios y confíen también en mí. Y mira esto tan hermoso. En el hogar de mi Padre. ¿Para dónde nos va a llevar el Señor? Para el hogar del Padre Celestial. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Por eso es que me gusta cuando miro al cielo pensar que un pedacito del cielo es nuestro, que un pedacito de ese cielo es mío. Dice la Biblia, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. El Señor Jesucristo habla con claridad y con seriedad. Él nos está hablando de cosas que Él conoce, que Él sabe, Él viene del cielo, Él sabe lo que hay en el cielo. Y con todo conocimiento da esta palabra para los creyentes. Voy a prepararles un lugar. El Señor se ha ido por primera vez, vino por primera vez, murió, resucitó para irnos a preparar un lugar, las moradas celestiales. Atentos. Y si me voy y se lo preparo, ¿qué está haciendo el Señor Jesús? Preparándonos esos lugares, organizando esas habitaciones, teniendo relucientes esos lugares donde nos va a recibir en el cielo. Dice, vendré. ¿Para qué? Para llevármelos conmigo. Qué hermoso, la segunda venida de Cristo. Nosotros debemos estar preparados para irnos con el Señor. El Señor va a venir a llevarnos con Él. Vendré preparado, dice, y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Este es un tiempo que anhelo con todo mi corazón. Poder estar donde el Señor está. Bueno, Él está con nosotros hoy acá. Espiritualmente está contigo y conmigo. Pero vamos a estar en esas moradas celestiales. Esa es la promesa que dice el Señor. Por eso nosotros tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para irnos con el Señor. Vendré a llevarlos conmigo, dice el Señor. Bueno, pero ¿para qué más tenemos que estar preparados? Pues debemos estar preparados para no llegar a un misticismo con este asunto de la venida. Esto me encanta analizarlo. En Hechos capítulo 1, versículo 11, después de que el Señor Jesucristo se ha despedido, ha sido llevado al cielo, el Señor Jesús bajó del cielo y resucitó y fue llevado al cielo en majestad. Dice la Biblia, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Vienen unos ángeles, después de que el Señor es llevado al cielo, los ángeles lo llevan. Los ángeles le dicen a los apóstoles del Señor, Galileo la expresión, ¿no?, para referirse a las personas que estaban con él, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse.
Y me impresiona, me impacta esto, porque nosotros debemos estar preparados para no llegar a un misticismo con esto de la segunda venida del Señor. Hay personas dentro de la iglesia que se confunden con la segunda venida o que no entienden lo que deben hacer. Piensan que como el Señor Jesús viene por segunda vez, tienen que dedicarse a mirar al cielo. Casi que dejar de hacer lo que Dios espera que hagamos aquí y ahora para seguir mirando al cielo y esperar que Él venga. Pero es que la instrucción de los ángeles es precisa. ¿Sabes que me encontré una versión que dice que hacen ahí plantados mirando al cielo? Hay personas que no comprenden esto y piensan que, como la Biblia dice que el Señor Jesucristo viene por segunda vez, pues entonces no tenemos que dedicarnos a nada más, sino esperar la venida. Y entonces no podemos progresar en todas las diferentes áreas. Hay que comprender lo que dice la Escritura. La palabra dice que Dios mismo, el Dios de paz, los transforme. Dios nos está transformando en el espíritu, en el alma y en el cuerpo para ese momento. Pero nosotros somos responsables por la administración de nuestra vida. Este evento de la segunda venida no puede colocar en nuestro corazón nada distinto a tener nuestro corazón preparado. Y la única manera de tenerlo preparado es tener una relación con Dios. Y la única manera de mostrar que estamos preparados es en la cotidianidad. Es en la cotidianidad. Esta no es una autorización para que nosotros dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. Esto es lo que nos debe llevar a nosotros es a vivir imprimiéndole el sello de la preparación para cuando el Señor Jesucristo venga. Ninguno de nosotros puede frenar el desarrollo de su vida. Ninguno de nosotros puede frenar el desarrollo del llamado que Dios le ha dado en función de la segunda venida. Es un error pensar de esa manera. El Señor va a venir en cualquier momento. Y solo les voy a decir una cosa: cuando el Señor venga, que nos encuentre preparados, que nos encuentre fieles. ¿A qué te llamó el Señor? ¿A qué nos llamó el Señor? A impactar en el lugar donde estamos, a ser un padre de familia, un esposo, un hijo. ¿A qué nos llamó el Señor? A tener una profesión, a tener un trabajo. Nosotros tenemos que dar administración de lo que Dios nos ha dado. Entonces, que no se vea la venida del Señor Jesucristo con un misticismo. Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Vamos a trabajar. El Señor Jesucristo dijo: vayan, presenten el Evangelio para que muchas personas se salven. Bueno, ¿y preparados para qué más? Preparados para no dormirnos en la venida. Este es un texto que me encanta, 1 Tesalonicenses 5, versículos 1 al 10. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. Me gusta hacer aquí una alusión a que las cartas, las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas para los creyentes. Mira la expresión, ¿no? Dice: ahora bien, hermanos. Está hablando, la carta está dirigida a los creyentes. ¿Y por qué estoy haciendo notar esto? Por lo que viene enseguida. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriban acerca de tiempos y fechas. Para nosotros no es importante el tiempo y la fecha. Ay, pastor, pero dígame qué día va a venir el Señor. No, yo no tengo ni idea. La Biblia dice que no sabemos y además que no necesitamos que se nos escriban sobre tiempos y fechas. Porque ya saben que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. La misma analogía que toma el Señor Jesucristo o que expresa el Señor Jesucristo en Mateo, la expresa el apóstol Pablo aquí. El Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo, atentos aquí, cuando estén diciendo, se está refiriendo a terceras personas, paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Fíjate que la carta está dirigida a la iglesia, por eso el apóstol dice hermanos. Pero cuando está desarrollando la idea, Pablo, de que el Señor viene en cualquier momento, se refiere a terceras personas. ¿Cuáles son esas terceras personas que estarán diciendo paz y seguridad? Y que vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. Como le llega a la mujer encinta los dolores de parto. ¿Y cuáles son esas personas que de ninguna manera podrán escapar? Pues los que no comenzaron por el Espíritu. Los que no tienen una relación con Dios, los que cerraron su corazón para Dios. La Biblia es clara frente a esto. La iglesia se va a ir con el Señor, pero los que no le abrieron su corazón al Señor van a recibir una destrucción. Entonces dice aquí versículo 4, ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. ¿Qué indican los indicadores? Indican que estamos en el arrepentimiento, que estamos en la salvación, que estamos en la luz. Los indicadores nos tienen que indicar espiritualmente
¿Cómo está nuestra vida? ¿Hacia dónde va nuestra vida? La Biblia dice, ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Por eso nosotros debemos estar preparados. El Señor Jesucristo va a venir en cualquier momento y no nos puede sorprender a nosotros como sorprende el robo de un ladrón en horas de la noche o en cualquier hora del día. He tenido la oportunidad de compartir con personas que me han dicho, pastor, se me metieron los ladrones. Y en la noche, sí, en la noche, y en el día también en el día. A plena luz del día puede meterse un ladrón a la casa. El Señor Jesucristo va a venir en cualquier momento. ¿Qué significa eso? Que tú y yo debemos estar preparados, ¿cierto? No somos de la oscuridad, versículo 5. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. Eso lo está aseverando el apóstol. El apóstol está aseverando que los creyentes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Fue de allá de donde nos sacó el Señor. El Señor nos sacó de la oscuridad. Ahora estamos en la luz. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en sano juicio. Me gustan esas expresiones. No debemos descuidarnos. No debemos dormirnos como los demás. Vuelve el énfasis en terceras personas. Hay unos que están dormidos. Hay unos que están dormidos en su manera de vivir y que piensan que como van bien. Solo quiero decirte que cuando el Señor Jesucristo venga, ellos no van a irse con el Señor. Hay personas que están dormidas en su manera de vivir, que están en la oscuridad, que están relajados, pensando que la vida es de la forma como la están viviendo, sin estar conectados con Dios. Dice, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Me gusta esa expresión. Es la expresión de estar preparados. Mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Es la de estar preparados. Deja que Dios haga la obra en tu vida. Dejemos que Dios haga la obra en nuestro corazón. El que ha comenzado con una relación con Dios está siendo transformado por el poder del Espíritu. Estemos alertas. Dejemos que Dios siga haciendo la obra en nuestro corazón. Ninguno de nosotros es perfecto. Nosotros no nos vamos a ir con el Señor porque seamos perfectos, ya lo dije. Nos vamos a ir porque estamos siendo transformados. Entonces dice la palabra del Señor, no debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Es estar conscientes. Nosotros no nos podemos relajar. Nosotros no nos podemos relajar en función de estas premisas de la palabra de Dios. Versículo 7. Los que duermen, de noche duermen. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Bueno, hay unos que se emborrachan de noche y de día. Los que duermen, de noche duermen. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de la salvación. El apóstol reitera que nosotros no somos de la noche. A eso hace alusión esta analogía. Nosotros fuimos rescatados de la oscuridad y ahora vivimos en la luz. No podemos volver a las obras de las tinieblas. Nosotros debemos caminar como a la luz del día. Nuestros actos deben caminar como a la luz del día. Y debemos estar protegidos siempre, dice, por la fe y el amor. Y por el casco de la esperanza de la salvación. Atentos al versículo 9. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida del Señor Jesucristo va a traer sobre la humanidad algo que se conoce como el día de la ira del Señor, como el castigo sobre las personas que no creyeron en Él. La Biblia dice que nosotros no vamos a sufrir ese castigo, que nosotros vamos a ser llevados, que la iglesia va a ser llevada antes de esa gran tribulación. Algún día hablaremos sobre ese tema de la gran tribulación. Nosotros no lo vamos a sufrir. ¿Y por qué no lo vamos a sufrir? Porque nosotros ya estamos en la luz, porque nosotros ya le dijimos al Señor, aquí está nuestra vida, reconocimos, nos arrepentimos de corazón. Versículo 10, Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto a Él. Por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Esta es una palabra para hoy, para nosotros hoy. Por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este tiempo de virtualidad? Animándonos y edificándonos unos a otros. Hay una frase muy hermosa de Martín Lutero, el reformador. Martín Lutero dijo, vivamos como si el Señor Jesucristo viniera hoy mismo. Preparémonos por si se tardare en llegar. Si nosotros somos hijos de la luz, debemos vivir como si el Señor Jesucristo viniera hoy mismo, porque Él pudiera llegar en cualquier momento. Su segunda venida es inminente. Pero debemos prepararnos
porque no sabemos si Él se tarda en llegar. Bueno, ¿preparados para qué más? Pues preparados para no ser avergonzados en la venida. Preparados para no ser avergonzados. Mira lo que dice Primera de Juan 2:28. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser ¿qué? Avergonzados en su venida. Me encantó este versículo, me gustó mucho. Dice, ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él. ¿Qué debemos hacer nosotros? Permanecer en el Señor. Ya he predicado sobre esto. Nosotros debemos permanecer en el Señor. No importa las circunstancias. Permanecer en el Señor es la garantía que nosotros tenemos de bendición, pero también es la garantía de que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida, seguros de no quedar en vergüenza, que cuando el Señor Jesucristo venga y nosotros veamos que Él viene y no nos vamos con Él, ¿cómo vamos a quedar? En vergüenza. Nosotros vamos a quedar en vergüenza si el Señor viene y nosotros no estamos preparados para irnos con Él. Y en vergüenza delante de Él y en vergüenza delante de las personas. Oiga, usted no es que creía en Dios y que se iba a ir con el Señor y que... ¿Cómo es nuestra fe? Nuestra fe debe ser una fe poderosa interiormente hablando y una fe que nos permita permanecer en el Señor para cuando Él venga nosotros no quedemos avergonzados. La primer vergüenza que nosotros pasaríamos si el Señor viene por nosotros es con Él mismo. Por eso nosotros debemos permanecer en el Señor para no ser avergonzados en su venida. Pero también debemos estar preparados para esperar su venida. Mira lo que dice Hebreos 10, por favor, versículos 37 y 38. Nosotros debemos estar preparados para esperar su venida. Versículo 37, pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Estas son palabras muy fuertes, palabras muy poderosas que nos animan a estar preparados para esperar la venida. La Biblia dice, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. La iglesia primitiva, los apóstoles, los discípulos del Señor Jesucristo, la iglesia que creció en esa época, tenían todos una conciencia de la proximidad de la venida del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, porque pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero atentos acá, pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Algunas personas, cuando ven que las bendiciones no llegan, cuando ven que las cosas no se resuelven como nos revela la palabra de que se van resolviendo, se echan para atrás. Que no nos pase que como el Señor no ha llegado, digamos, no, pero vea, el Señor no llegó. No, es que se demoró mucho y entonces nosotros nos devolvamos para atrás. La Biblia dice, pero mi justo vivirá por la fe. Nosotros vivimos por fe. Y si el Señor se demora en llegar o viene pronto, gracias Señor. Pero nosotros vivimos por la fe esperando que la palabra de Dios se cumpla. Y no nos echamos para atrás. No nos podemos echar para atrás, porque dice la Biblia que si nos echamos para atrás no seremos de agrado del Señor. ¿Sabes que el Señor Jesucristo dijo algo muy tremendo en el Evangelio de Lucas? Dijo que todo aquel que pone su mano en el arado para arar con él, para seguir adelante con él, y pone su mirada atrás, no es digno de recibir las bendiciones que Dios le tiene adelante. Que todo el que comienza a caminar con el Señor y se echa para atrás no va a recibir las bendiciones que Dios le tiene. Nosotros tenemos que estar preparados para esperar su venida, no importa si se demore, no importa si se demora. Nosotros no podemos echar para atrás. ¿Somos o no somos? ¿Estamos siendo transformados o no estamos siendo transformados? Bueno, ¿y preparados para qué más? Preparados para proclamar su venida. Mira lo que dice 1 Corintios 11:26, por favor. Cuando el apóstol Pablo está enseñando sobre la cena del Señor, porque a él le fue revelado el tema de la cena del Señor, dice, versículo 26, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga.
Estuve meditando en todos estos textos esta semana de manera muy profunda, tratando de tomarles el mayor sentido a la palabra de Dios. Dice la Biblia, porque cada vez, atentos, que comen este pan, cuando nos reunimos a tomar la cena del Señor un día como hoy, cada vez que comemos el pan, que simboliza el cuerpo del Señor Jesucristo molido en la cruz, y beben de esta copa, cada vez que comemos el pan, que bebemos de esa copa, dice la Biblia, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Nosotros debemos estar preparados para proclamar la venida. Cuando tomemos la cena, seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Seamos conscientes que estamos proclamando. Estamos haciendo dos proclamaciones: la muerte del Señor y su segunda venida. Estamos proclamando que el Señor Jesucristo murió por nosotros, pero que va a venir por segunda vez. Ahorita al finalizar el servicio vamos a tomar la cena. Y cuando tomemos la cena debemos estar conscientes que el creyente por la fe está proclamando que la obra de Jesucristo en la cruz es cierta, que fuimos perdonados, que Él murió para salvarnos. Pero estamos proclamando que va a venir por segunda vez. ¿Estamos preparados para hacer esa proclamación? ¿Creemos en nuestro corazón estas cosas? Estas son las cosas que nos deben llevar a pensar cómo es nuestra fe. Bueno, ¿y preparados para qué más? Pues preparados para anhelar la venida del Señor. Miremos lo que dice 2 Timoteo 4:8, por favor. 2 Timoteo 4:8. Nosotros debemos estar preparados para anhelar la venida del Señor. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor juez justo me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Nosotros debemos estar preparados para anhelar la venida del Señor Jesucristo. ¿Sabes? El Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Ya lo hemos dicho, su venida es inminente. Se puede demorar, puede tardar o se puede acelerar. No lo sabemos. La pregunta es, ¿estamos anhelando su venida? El apóstol Pablo está revelando aquí en la Escritura que hay unas coronas especiales para Él, pero no solamente para Él, sino para todo aquel que con amor, para todo el que con amor haya esperado su venida. Todo el que anhela la segunda venida del Señor va a recibir una corona. Todo el que está esperando que el Señor Jesucristo venga va a recibir un premio. Y la pregunta es, ¿ese galardón, ese premio, lo vamos a recibir nosotros o nosotros nos relajamos y no estamos esperando la venida del Señor? O nosotros estamos como está este mundo en una carrera loca por vivir la vida a su manera, por empezar con el alma o por empezar con el cuerpo, o nosotros hemos dejado de ser espirituales como para creer que el Señor Jesucristo viene por nosotros, y no solo para creer, para amar su venida, para anhelar, para pedirle al Señor que venga por nosotros. Debemos estar preparados para amarla, y si no, no nos vamos a ganar esa corona. ¿Y preparados para qué más? Pues preparados para defender el concepto de la venida del Señor. Quiero terminar con este pasaje. Vamos a mirar otro ahora en Apocalipsis muy breve. Pero quiero terminar con este pasaje porque este pasaje nos debe llevar a nosotros a cuestionarnos. En 2 de Pedro 3, versículos 3 al 4, preparados para defender su venida. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente que burlona. ¿Gente qué, iglesia? Burlona. Que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Uy, cómo molesta cuando a uno le pasa lo que está pasando acá. El apóstol Pedro escribió esta carta. La carta del apóstol Pedro se escribió en el año 65 después de Cristo. Y el apóstol dice que nosotros debemos saber. Dice, ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? ¿Qué pasó que el Señor no ha venido? ¿Qué pasó con esa esperanza que usted tenía que el Señor venía? ¿Qué pasó con Dios? Vea, cómo le molesta eso cuando le dicen a uno, pero usted no es que es cristiano y mire las dificultades que tiene. Eso sucede en la vida espiritual y nosotros no nos debemos dejar mover por eso. Nosotros debemos estar preparados para defender la venida del Señor.
¿Sabes que hay muchas razones por las cuales el Señor retrasa su venida? Sin duda, hay muchas razones. Y revisando el contexto de esta palabra de segunda de Pedro capítulo 3, en el versículo 9 me encontré con una de las razones por las cuales el Señor retrasa su venida. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ese retraso en la venida del Señor, que parece un retraso en la venida del Señor, tiene un propósito hermoso, y es la de que todas las personas se arrepientan y que las personas se salven. Él está dando el tiempo para que eso suceda. Y me cuestiona mucho ver cómo las personas no buscan a Dios ni siquiera en los momentos difíciles. Cuando empezaba la pandemia, lo he dicho muchas veces, las personas se volcaron hacia Dios. La incertidumbre, la crisis llevó a muchas personas a buscar a Dios, muchas de las cuales ya tomaron nuevamente el camino que traían. Muchas de las cuales siguieron en la misma vida que tenían. No fueron espirituales para entender que hay que empezar por el Espíritu. Todos los días son una oportunidad que Dios nos da para comenzar con Él. Y en este tiempo de dificultad muchos se acercaron a Dios, algunos van a permanecer, pero otros le han dado la espalda nuevamente, viviendo de acuerdo a sus criterios. El Señor está dando una oportunidad. Y si se ha demorado, dice el apóstol Pedro, si se ha tardado, es porque esa tardanza tiene un propósito. Y es la de que todas las personas se arrepientan y sean salvas. Nosotros no podemos desaprovechar ese propósito tan hermoso, porque estas cosas que estamos predicando van a suceder exactamente como las estamos predicando. Y exactamente muchos se burlarán, y exactamente muchos van a venir a mofarse y a decir qué pasó con la segunda venida. Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde la creación. Estamos advertidos para que nosotros no nos preocupemos por eso y defendamos entonces la segunda venida del Señor. El Señor Jesucristo prometió volver. Su tardanza para muchos es aprovechada para burlarse, pero nosotros tenemos que defender esa segunda venida. Quiero que terminemos por favor en Apocalipsis 22:20. Apocalipsis 22:20. Vamos a mirar este texto tan hermoso allí de la palabra de Dios. Dice la Biblia, cuando se cierra el libro del Apocalipsis, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. El que da testimonio de estas cosas es el Señor Jesucristo, el Alfa y el Omega. Dios mismo es el que da testimonio de estas cosas. Y al apóstol Juan le fue revelado el Evangelio. Y el Señor Jesucristo mismo está cerrando la carta dando testimonio, diciendo que sí, vengo pronto. Sí, vengo pronto, dice el Señor Jesús. Y la carta del Apocalipsis, versículos finales, dice que así sea. Amén. Ven, Señor Jesús. Me gustaría preguntarte si eres consciente de esto y eres capaz de decir conmigo, amén. Ven, Señor Jesús. ¿Por qué no se lo dices allí donde estás sentado? Dile, ven, Señor Jesús. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. La Biblia nos llama a estar preparados porque la segunda venida del Señor es en cualquier momento. No nos durmamos. Seamos conscientes de esta realidad tan poderosa espiritual. Seamos conscientes, dejemos que el Señor trabaje en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Estemos preparados para irnos con Él. Estemos preparados para no llegar a un misticismo absurdo con estas cosas. Hay personas que no logran entender que si el Señor viene o se demora no es importante, que lo importante es hacer lo que tenemos que hacer, que la vida continúa, que Dios espera que nosotros sigamos adelante, marcando un camino, marcando pautas. ¿A qué te llamó el Señor? Tenemos que seguir adelante. Sabes, las cosas se ven muy oscuras en este mundo, pero nada de eso implica que nosotros no sigamos expandiendo la luz. Ustedes me han escuchado decir a mí que lo mejor que podemos nosotros hacer ahora es compartir
con nuestro testimonio esa luz. Y gracias a Dios doy por la vida de nuestros hijos, porque ellos van a seguir llevando esa antorcha y porque ellos van a seguir llevando esta luz y proclamando esta luz hasta que el Señor venga, mostrando testimonio de cómo se puede vivir una vida en Cristo. Eso es glorioso. Entonces no caigamos en misticismos con estas cosas. Estemos preparados para no dormirnos en nuestro sano juicio. Estemos preparados para no ser avergonzados, para esperar la venida, no importa que se demore, para proclamarla al momento de tomar la cena, para anhelarla y para defenderla. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de predicar su palabra. La integridad de su palabra es hermosa. La Biblia dice que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. Ven pronto, Señor Jesús. Yo quiero darte gracias, Señor, en esta mañana con todo mi corazón. Gracias porque esta palabra, Señor, nos confronta para revisarnos cómo estamos viviendo. ¿Qué tan preparados estamos para ese momento tan glorioso de tu segunda venida? Gracias porque esta palabra nos lleva a cuestionarnos si hemos empezado por el Espíritu o si le estamos dando más valor al alma, a nuestras emociones, a nuestros deseos, a nuestra voluntad que a la tuya. O tal vez muchos dándole más valor al cuerpo. Enséñanos a ser espirituales, Señor, y a entender el propósito de todas las cosas. Todo esto que ha sucedido con un propósito. Y ese propósito tiene que ver con mantener nuestro corazón iluminado, nuestra luz interior incandescente. Porque tú vienes en cualquier momento, Señor, y nosotros queremos estar preparados, Padre, para iluminar a esta sociedad, para iluminar este mundo, pero preparados para irnos contigo cuando sea el momento. Gracias porque tú podrías venir en este mismo instante. Y has retrasado tu venida a fin de tocar el corazón de muchas personas. Hoy te pedimos que toques el corazón de nuestros familiares, que toques el corazón de nuestros amigos, que toques el corazón de las personas que amamos, porque estas profundas realidades espirituales se van a llevar a cabo. Tu palabra dice que cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrás y para ellos será una destrucción. Para los que no han comenzado contigo, para los que no tengan una relación contigo, nosotros te pedimos, Señor, poder compartir tu palabra y ser testimonio para que todos, Señor, estemos preparados para cuando tú vengas. Gracias por tu fidelidad. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Que nuestro corazón esté preparado. Perdona nuestros pecados. Limpia nuestra maldad, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, pegaditos a ti y seguir adelante de tu mano en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ven, Señor Jesús. Me gustaría terminar haciendo una oración. Primero, dándoles gracias a todos por brindarme su atención. Pero segundo, haciendo una oración. Porque es probable que haya personas que estén hoy por primera vez escuchando este mensaje. Y ha sido revelada la palabra de Dios en lo que es someramente o básicamente la segunda venida del Señor. Si alguien allí nunca ha hecho una oración para entregarle su corazón al Señor, la primera oración que hay que decirle al Señor es: ven a mi corazón. Esta oración la llamamos la oración de fe o la oración de arrepentimiento. Si tú estás hoy conectado por primera vez, escuchando este mensaje, quiero pedirte un favor. Repite conmigo y con todos esta oración, por favor. Di esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas. Acepto que tú fuiste a la cruz del Calvario para perdonar mis pecados, que moriste y resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Ven a mi corazón. Amén. Si hiciste esa oración hoy por primera vez, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, bienvenido a casa, estamos para servirte. En este momento está saliendo en pantalla un código QR que puedes descargar para descargar un formulario y dejarnos sus datos si es lo que quieres hacer de corazón. Queremos saber en qué podemos servirte. Que Dios te bendiga grandemente. Si te reafirmaste hoy en esta oración, si le dijiste: Señor, yo me reafirmo,
Que Dios te bendiga grandemente.